Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Tenemos que aumentar nuestro conocimiento y tratar de correlacionar lo que se ha avanzado histológicamente en cuanto a los procesos moleculares y genéticos. Entonces, pues, como vimos extensamente de la célula madre, puede haber una mutación. Si el P53 no lleva a la célula apoptosis, entonces empiezan a secretar unas sustancias que dan origen al tumor. Hasta el 50% de estos tumores van a progresar a tumores de alto grado, y esta sería la vía del 5 al 10% de los tumores. Esta sería la histología de un paciente normal. Cuando vemos un grado 2 empezamos a ver mitosis, pleomorfismo celular. En un grado 3 un aumento en la angiogénesis, y en el grado 4 pues ya tenemos los grupos de células en empalizada rodeando las áreas de necrosis, angiogénesis con las células endoteliales de tipo glomerular. Y esto es lo que tenemos que tratar de ver en las imágenes. Entonces, esta es, digamos, la imagen de un tumor grado 2 en el cual no hay un número muy importante de mitosis, por lo tanto no vamos a tener un efecto de masa muy grande, no hay una proliferación celular importante, entonces el pico de colina que vamos a tener no va a ser un pico muy alto, no hay una angiogénesis importante, entonces no vamos a tener lesiones hipometabólicas o de bajo realce en las secuencias de perfusión, y no vamos a tener mucho realce en las imágenes convencionales que nos indican ruptura de la barrera hematoencefálica. Si nosotros tenemos un astrocitoma grado 3, vamos a ver mayor número de mitosis, mayor pleomorfismo celular, algo de angiogénesis. Entonces, ¿cómo se va a representar esto en las imágenes? Se va a representar como un mayor efecto de masa, se va a representar con áreas de realce, se va a representar con un aumento en los picos de colina que nos indican proliferación celular comparados con los picos de colina que vemos en tumores de bajo grado, y vamos a empezar a ver áreas de mayor permeabilidad y densidad capilar en las imágenes con perfusión. Y en el glioblastoma multiforme, pues vemos las áreas empalizadas rodeando las áreas de necrosis, las vemos como áreas de realce donde se mezcla la ruptura de la barrera hematoencefálica, el aumento en la permeabilidad y la angiogénesis, el efecto de masa que nos indica proliferación celular, y el aumento en la en la señal en las secuencias de perfusión, que nos indica también aumento en la densidad y la permeabilidad capilar, y lo mismo en la espectroscopía con los picos de colina. Entonces, ¿qué hay, digamos, en la correlación de genómicas e imágenes? El ejemplo del medulloblastoma es un ejemplo interesante. Los medulloblastomas son tumores que tienen una densidad celular muy alta, entonces eso lo vemos en un TAC como una lesión de alta densidad típicamente. Son tumores que aparecen en el velo o en el techo del cuarto ventrículo. Este aumento en la densidad se manifiesta en el mapa de ADC como un descenso en la señal, y lo vamos a ver también como un alto pico de colina en la espectroscopía. En la medida, digamos, el medulloblastoma de extensa nodularidad, que fue modificado, digamos, en el 2007, tiene una apariencia típica en resonancia. Entonces vemos como las lesiones nodulares y se ven diferentes al medulloblastoma clásico. Como tiene un mayor componente neuronal, típicamente tiene menor perfusión que el medulloblastoma clásico. ¿Y por qué hay algunos medulloblastomas que se ven periféricos en la resonancia? Entonces hay una teoría, y es que si la mutación ocurre cuando la célula está cerca al ventrículo, pues se van a generar ahí, o si la célula ya ha migrado distalmente, pues se pueden generar ahí. Entonces, mirando este artículo en el cual correlacionaron 103 medulloblastomas, miraron la expresión genética, los clasificaron en diferentes grupos genéticos de acuerdo a su expresión. Vieron que los grupos se podían independizar de acuerdo a las mutaciones que tenían. En los grupos C y D no están muy caracterizados. El SHH deriva su nombre del muñeco de Sega, Sonic the Hedgehog, que es la competencia de Mario Bros, y el WNT de la mosca sin alas en la que se ve esta mutación. Pero pues lo importante, y ayer lo vimos extensamente, es que las vías
celulares para regular la proliferación genética son diferentes. Si esto lo traducimos a la clínica, pues el grupo SHH son tumores que se presentan en niños menores o en niños mayores, mientras que la distribución de los otros grupos genéticos está entre los 3 y los 15 años. Si miramos más correlación clínica, los grupos WNT y el SHH van a tener menor número de metástasis en el momento del diagnóstico comparado con los grupos C y D. Y como dijimos anteriormente, los grupos C y D no están completamente caracterizados, y este artículo es muy interesante, el de Gibson, publicado en Nature en el 2010, porque muestra que los tumores del grupo SHH se derivan de células precursoras del cerebelo. Entonces, por esa razón lo va uno a ver más en los hemisferios cerebelosos, tienden, como ya vimos, a presentarse más temprano, tienen un mayor componente anaplásico y peor pronóstico. Los del grupo WNT aparecen en el aspecto dorsal del cerebelo y en el borde rómbico inferior del cerebelo, y pueden tener invasión del tallo cerebral, porque esas células del borde rómbico son las mismas, las precursoras son las mismas del borde posterior del tallo, y se ha visto que hay una buena correlación. La mejor pronóstico en mujeres se debe a que tienen más tumores del tipo WNT, y ellos correlacionaron esos hallazgos y esa teoría con las imágenes. Entonces vieron que los tumores WNT se presentan más en el cuarto ventrículo, hacia el aspecto inferior, pueden tener extensión al tallo cerebral, mientras que los del grupo SHH se ven más en la periferia de los hemisferios cerebelosos, y pues eso quiere decir que uno con una resonancia puede tener un biomarcador que le diga si un paciente tiene probablemente mejor o peor pronóstico. En cuanto a los glioblastomas primarios y secundarios, pues sabemos que los primarios son la mayoría de los glioblastomas, que se presentan en hombres más mayores, que son de peor pronóstico, mientras que los secundarios son más en mujeres, en pacientes más jóvenes, que tienen mejor pronóstico. Ayer también vimos extensamente que el marcador del glioblastoma primario es la amplificación, la mutación o la sobreexpresión del EGFR, mientras que los tumores de la línea astrocítica tienen más mutaciones en el IDH, en el TP53, y este lo vamos a mirar después, el 17P, y los oligodendrogliales, mutaciones en el IDH y en el 1P19Q. Entonces hay este artículo interesante en el cual cogieron los tumores que tenían amplificación del EGFR y los clasificaron como primarios, los que tenían mutaciones en los exones de 5 a 8 del PT53 y los clasificaron como secundarios, y miraron estas 4 características imagenológicas: la relación del volumen en las secuencias de T2 sobre la relación del volumen en las secuencias de T1, el porcentaje de necrosis tumoral, los coeficientes de definición del borde del tumor en T1 y los coeficientes de definición del borde del tumor en T2, y encontraron que los primarios tenían mayor volumen en la secuencia de T2 comparado con el T1, y tenían menor diferenciación del borde tumoral. La pendiente de escala de grises era menor que comparado con los gliomas secundarios. Este otro artículo es muy interesante, y es un artículo publicado por Pope del grupo de UCLA, en el cual cogieron los pacientes que tenían un realce completo y lo compararon con los pacientes que tenían un realce incompleto, y miraron la correlación genética, y encontraron que los pacientes que tenían realce completo expresaban o tenían mayor expresión de 71 genes que se correlacionaban con tumores con gliomas primarios, y no había ninguno de estos genes asociado a un aumento en la sobrevida. Vieron que estos genes además eran los que estaban correlacionados con la vía de la hipoxia y la angiogénesis, y esto pues tiene implicaciones de tratamiento porque van a responder mejor a los antiangiogénicos, mientras que los que tenían realce incompleto expresaban genes que estaban asociados a los secundarios, como los que vemos ahí, y estos sí, al independizar el gen y correlacionarlo con la sobrevida, tenían mejor sobrevida. La expresión de interleuquina 1 era mayor en los que tenía realce completo, entonces eso hace que
si la interleuquina 1 está relacionada, la interleuquina 8 está relacionada con la matriz extracelular, o sea, los pacientes que vayan a ser llevados a tratamientos contra la matriz extracelular, probablemente los gliomas que tengan realce completo van a responder mejor que los que tengan realce incompleto. Y el realce incompleto se cree que se correlaciona con tumores secundarios debido a la heterogeneidad del tumor. Entonces las áreas de bajo grado no van a realzar comparado con las áreas de alto grado. Este es un estudio comparando tumores con la pérdida del brazo corto del cromosoma 17 y la codeleción del 1p19q. Entonces los tumores de estirpe oligodendroglial van a tener bordes menos definidos, pueden tener aumento en la perfusión, que es algo típico de los tumores de alto grado, pero en estos pacientes se vio que había aumento en la perfusión y mapas de ADC con mayor señal. Mientras que los tumores que tenían el 17P tenían bordes más definidos, tenían menor perfusión y mayor señal en el mapa de ADC, este era menor señal en el mapa de ADC. No hay, o ellos refieren que no hay resultados adecuados en la espectroscopía que se correlacionen con la lesión del 1p19q, y en PET-SPECT se ha visto mayor captación y metabolismo. Entonces, esto también lo vimos ayer. De acuerdo a la expresión genética, los glioblastomas se pueden clasificar en proneurales, neurales, clásicos y mesenquimales, y eso nos puede ayudar a entender por qué unos tienen mejor pronóstico que otros. De eso también ya se habló extensamente ayer. ¿Y por qué es importante para las imágenes? Porque, digamos, aquí tenemos un glioblastoma que lleva 4 años y no ha tenido una progresión importante en las imágenes, mientras tenemos pacientes como esta, que es una señora que estaba embarazada con un glioblastoma multiforme, tuvo un sangrado en la semana 28, aquí el tumor fue resecado y el hematoma fue drenado. Le hacemos un control imagenológico entre 3 y 4 semanas después y fíjense cómo el volumen tumoral ha aumentado de una forma impresionante, y se le realizó una segunda resección en el momento de desembarazar la semana 35, y a los 28 días antes de empezar de la plataforma STUP, miren el incremento en el volumen tumoral. Entonces, dos tumores que tienen la misma caracterización histológica se comportan de una forma completamente diferente clínica e imagenológicamente, tienen que venir de orígenes genéticos diferentes. Entonces eso ha llevado a lanzar la teoría de que los mesenquimales se derivan de células más embrionarias, los proneurales se derivan de células menos embrionarias, y si nosotros correlacionamos la migración de las células desde el borde ependimario hacia la periferia, hay algunas personas que dicen que los tumores que están más cercanos a los bordes de los ventrículos tienen mayor número de células madre, por lo tanto van a tener mayor recurrencia y menor respuesta al tratamiento que los tumores que son más periféricos, porque se derivan de células que ya han migrado y están un poco más diferenciadas. En cuanto a la mutación del IDH, pues ya también vimos ayer en la charla del doctor Fadul que los que tienen la mutación tienen mejor pronóstico que los que no la tienen. Él nos mostró uno de los artículos que correlaciona la espectroscopía con la elevación del 2-hidroxiglutarato, y este es otro de los estudios que nos muestra eso. Entonces estos autores, este artículo es de Nature Science del 2012, de marzo, y muestra también cómo el 2-hidroxiglutarato tiene varios picos. Tiene el del 2.25 en la escala de la espectroscopía, tiene uno en 4.1 y otro en 1.8. Y si miramos los pacientes que tienen la mutación del IDH, como los oligodendrogliomas grado 2 o grado 3, o este estrocitoma grado 3, miren cómo tiene elevación del pico de la 2-hidroxiglutarato, mientras que los pacientes que tienen glioblastomas grado 4 con el tipo salvaje no tiene la expresión del 2-hidroxiglutarato, ni los pacientes en el cerebro normal. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Podemos seguir el tratamiento de terapias anti-IDH, pues tenemos la posibilidad, estos son tumores que duran mucho tiempo estáticos y de pronto el paciente tiene una diferenciación, un tumor de peor grado, entonces esto nos puede ayudar a ver en qué momento se está volviendo de peor grado.
Y este es otro artículo muy interesante en el cual se correlacionó se miró la expresión genética de la vía de la hipoxia y se miró la expresión del gen VEGF, del ADM, del PLAUR, y se correlacionó con el realce en los tumores, y se vio que los tumores que tenían una alta expresión genética se correlacionaban con mayor contraste comparado con los que tenían una baja expresión genética, tenían un bajo realce. Lo mismo los genes relacionados con la proliferación neuronal. Los genes que estaban relacionados con la proliferación neuronal tenían mayor expresión y tenían mayor efecto de masa en las imágenes comparado a los que tenían una baja expresión. Y a diferencia de lo que uno tiende a creer, no se correlacionó con el tamaño del tumor. También se ve que los tumores que tienen mayor realce tienen mayor expresión inmunohistoquímica del EGFR. Y este hallazgo es muy interesante, y es los pacientes que tenían mayor expresión genética de células madre se correlacionaban con un patrón infiltrativo en las imágenes con resonancia magnética, mientras los que tenían baja expresión tenían un patrón edematoso. Entonces esto es importante porque los que tienen patrón infiltrativo se correlacionan con curvas de Kaplan-Meier en las que se ve menor sobrevivencia menor sobrevida en los pacientes con el patrón infiltrativo. Y en resumen, este es un artículo del cual el doctor Fadul es autor y está en la literatura radiológica, fue publicado el año pasado, y es un artículo muy bonito que muestra todas las vías genéticas y cómo se puede y las características de imágenes que se correlacionan con cambios celulares. Entonces podemos ver que la angiogénesis se correlaciona con mayores áreas de realce, incremento en el volumen sanguíneo cerebral en la perfusión y aumento en el edema, la proliferación celular con el efecto de masa como vimos en el último estudio, y con incremento en la colina en la espectroscopía y áreas de restricción de la difusión. La invasión celular se correlaciona con un aumento en de señal en FLAIR, y es importante que diferenciemos el patrón infiltrativo del patrón edematoso porque el infiltrativo tiene peor pronóstico. Y los cambios antiapoptosis o la sobrevida de células tumorales se correlaciona con la restricción de difusión y la necrosis. Por último, la metilación del promotor del MGMT pues tiene mejor pronóstico, y para nosotros como radiólogos es muy importante porque tiene mayor asociación con la pseudoprogresión. Entonces hay artículos que tratan de mirar si se puede predecir la metilación del MGMT con imágenes, y hay este artículo de Neuroradiology del 2012 que correlaciona una baja densidad en TAC, un borde más regular, un alto ADC, como se ve acá, y una baja fracción de anisotropía en los pacientes que tienen la metilación. También hay otros autores, hay este artículo y uno de un doctor Elliott muestran cómo el realce en anillo también se correlaciona con la metilación del MGMT. Entonces, en conclusión, es muy importante la correlación genómica de imágenes porque nos ayuda a entender mejor la biología del tumor, nos ayuda a ayudarles a ustedes a seguir los tratamientos y encontrar biomarcadores in vivo que no requieran de una invasión o una biopsia. Vimos la correlación histológica y de las vías moleculares con imágenes, que es lo que hacemos actualmente de rutina, y las cosas que hay en genómica y correlación de imágenes. Entonces, cada vez que veamos nuevamente esta imagen, la podemos analizar de una manera diferente si tenemos ese conocimiento. Podemos entender por qué tumores que tengan la misma histología tienen un comportamiento biológico e imagenológico diferente, y ahora con los nuevos tratamientos estamos empezando a ver cosas que no veíamos antes. En este último año hemos visto 2 o 3 pacientes que tienen diseminación ependimaria, o pacientes como este que tenía un glioblastoma multiforme y vemos cómo tiene una enfermedad metastásica muy importante, ósea, con masas epidurales y metástasis hepáticas. No sabemos si tenía un segundo primario o eran metástasis de un glioblastoma. Se llevó a biopsia y tuvo una metástasis de un tumor de origen glial. Entonces
vamos a empezar a ver cosas diferentes y si entendemos la genética y lo correlacionamos con las imágenes, vamos a tener un mejor entendimiento. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.